¿Qué tal? Bienvenidos al club. Toca ya jugarse el primer título de la temporada. Toca Supercopa en Arabia, toca Supercopa de España y además con derbi. Y para analizar el Atlético de Madrid, nuestro colaborador habitual, Pascual Ruiz. Esto es Atleti. ¿Qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Uy, me ha cambiado la voz de repente. ¿Ahora? Sí, ahora sí, ahora sí. Sí, 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 sí. Ahora Hombre, sí, acabo de ajustate renacer la de, voz. de las fiestas. ¿Qué ha Ahora pasado? ¿Qué sí. ha pasado? ¿Mucha fiesta o qué? No sé, has mencionado derbi, Supercopa y mi cuerpo ha mutado totalmente. Ahora sí, pero ahora ya he vuelto. Lo rechaza, tu cuerpo lo rechaza. ¿Por qué Correcto. será? ¿No ves al Atleti en un buen momento o qué? No sé, puede ser por la competición, por el formato, por... Hay tantas cosas mezcladas de repente que por dentro me he implosionado, pero bueno, ahora ya he recuperado la confianza. Sí, ha sido un segundo. Ha sido de repente, ¿no? Porque, bueno, uno pensaría, bueno, después de la imagen del equipo contra la Real Sociedad, este partido se podría indigestar. Y más aún con la ausencia de Pablo Barrios, que, bueno, finalmente ha entrado en la convocatoria, pero, bueno, hay muchas dudas de que pueda ser de la partida, que pueda ser titular en el derbi. Bueno, es verdad que es difícil, porque incluso había pesimismo en el club, pero bueno, ha viajado en el entrenamiento anterior a viajar. Es verdad que también estuvo en Majadahonda. Vamos a ver, yo creo que igual que pasó contra la Real Sociedad, que no había completado todos los entrenamientos, pero que si estaba para jugar o estaba para viajar, iba a ser titular. Creo que va a ser algo parecido. Yo creo que si Pablo Barrios viaja, si Pablo Barrios en el último entrenamiento lo ha hecho bien, pues jugará. Si por lo que sea no, Simeone yo creo que tampoco tiene tantas opciones, ¿no? Porque hablamos de Cardoso y de Gallagher, que son los únicos que pueden acompañar a Coque, incluso los dos, que tampoco sería extraño un centro del campo más poblado, pero yo creo que si Barrios está para entrenar, está para ser titular y es una pieza clave, porque para mí ahora mismo, mientras esperamos al mejor Julián, seguramente sea el más importante del equipo. Bueno, es el jugador con mejor rendimiento de esta temporada, yo creo que para mí sin duda, o con un mayor, con una mayor regularidad. Y bueno, es un jugador que afecta mucho la forma de jugar, el jugador indispensable. En caso de no poder contar con él, ¿tú por qué opción optarías? Lo que dices, jugar con los dos, con Johnny y con Gallagher como hiciera contra el Inter. Cierto es que no jugó Coque aquel día, meter a Baena más en el medio, no sé si hay muchas más posibilidades. ¿Cuál es la que menos te disgusta o la que más te convence? A ver, yo creo que la lógica va a ser Baena por la izquierda, igual que en Anoeta, pero en mi cabeza no me quito que... A ver, que es raro, puede ser raro, pero yo creo que algo como lo del Inter, donde esté Gallagher, donde esté Cardoso, donde esté, en este caso, Coque, porque no está Barrios, porque creo que tampoco tiene mucho donde elegir. Hablamos de que, por ejemplo, Nico González no está, el otro día Almada no jugó, que también está un poco muy lejos de su mejor versión. Tenemos el tema de que Julián va a ser titular, pero tampoco está en su mejor momento. Juliano para mí es indiscutible. Yo si no juega Barrios, creo que va a jugar Baena por la izquierda y Cardoso con Coque, porque en los partidos importantes Simeone le ha demostrado confianza a Cardoso el día del Barça, el día del Inter, pero en mi cabeza ronda que el Gallagher, Cardoso, Coque con Juliano y Baena arriba no me parecería tan raro. Primero, por el formato de la competición. Segundo, porque no vamos a ser extraños, ¿no? El Madrid juega de local. Entonces es un poco a lo mejor un ambiente como si se jugase fuera para el Atlético y dentro para el Madrid, ¿no? Como si fuese en su estadio. Entonces no me extrañaría que Simeone plantease un partido más duro, más de tener menos la pelota, pero con una alineación que sobre todo se pueda defender bien y luego que haya, como siempre dice, un plan en la primera parte y un plan en la segunda, donde vas a tener más armas para hacer daño. Poblar un poquito más el centro del campo, como decías, llevaría a Baena a ser el, entre comillas, acompañante de Julián y dejaría fuera a Sorloz, que está viniendo haciendo dando un buen rendimiento en los últimos partidos y que, bueno, es un jugador que condiciona mucho a las defensas. La peor versión de Sorloz en el último derbi, en ese 5-2, resultó capital. No sé si consideras
necesario o pertinente o positivo quitar a Sorloth para poblar más el centro del campo. No sé cómo lo ves. A ver, al final no estamos en la cabeza de Simeone, entonces no vamos a saber cuál es el plan de partido. Sí que esta temporada, a diferencia de la anterior, se ve que Sorloth es más decisivo como titular que como suplente. Por ejemplo, a diferencia de Griezmann, que ahora todos Mm. sus goles en la liga son como suplente y no como titular. Eh, yo al final he dado lo que yo creo que podría pasar, pero entendiendo a Simeone y entendiendo el último mes, sobre todo diciembre, lo lógico es que arriba juegue Julián Sorloth y por la izquierda Baena. Sorloth hizo mucho daño por arriba al Madrid en aquel derby del 5-2. Es un arma extra porque al final tienes un jugador de 1,90 m en el que le vas a poder, sobre todo con los centros laterales, porque muchas veces el Atlético que no encuentra el camino, que se vio en Anoeta, que muchas veces le costaba, es una solución extra. De hecho, el gol viene así, viene una jugada individual de Julián, un centro y el remate de Sorloth. Yo entiendo que va a apostar por Julián Sorloth arriba. Y me parecería bien porque es evidente que ahora Sorloth, que parece que está despertando, es una buena ocasión. Luego ya se verá si el Atlético es capaz de pasar a la final, si el plan es el mismo o no, pero yo creo que para el Madrid Simeone tomó bien la medida el día de Liga. Yo creo que sabe por dónde hacer daño, sabe cuáles son los problemas del Madrid, sobre todo para generar juego, porque al final el Madrid yo creo que todavía no se ha recompuesto de esa marcha de Kroos, no ha encontrado un jugador igual que le ha pasado con Modric. Entonces, como le cuesta tanto generar, yo entiendo que el partido va a ser muy similar al de la Liga. Lo que habrá que ver es si Xavi Alonso cambia su plan y a lo mejor quita gente de arriba para fortalecer eso y poder tener mejor la pelota, o se la deja al Atlético, que también es un equipo que en Anoeta, pero en otros partidos, ha demostrado que también tiene problemas, y más si no está la presencia de Pablo Barrios, que seguramente sea uno de esos jugadores más verticales y más que en conducción te puede hacer daño. Fueron 2 las batallas tácticas y partidos que le ganó Simeone a Xabi Alonso en el 2025 con 2 equipos diferentes. Primero contra el Leverkusen jugando con uno menos buena parte del partido. Después en ese derbi que ya hemos hablado del 5-2. Dos partidos en los que fue protagonista Julián Álvarez. Va siendo hora de recuperar esa buena versión de Julián Álvarez. Es un gran escenario en los que uno suele esperar a la araña porque no suele fallar. No viene en un buen momento, pero no sé, es el día para esperar a Julián Álvarez, ¿no, Pascu? Hombre, cualquier día es bueno para que Julián vuelva, pero es verdad que en un torneo en el que estás a 2 partidos de ganar un título y que a lo mejor lo normal sería que jugases con Madrid y Barça, porque el Barça viene bien y el Atlético, por ejemplo, viene mal. Entonces, lo lógico sería que tengas que hacer frente a Madrid y Barça en cuestión de 4 días. Es un momento para jugadores como Julián. Eh, es verdad que no viene bien, sobre todo en las sensaciones en el juego. Es verdad que hay ocasiones que genera. El otro día tiene 2 en Anoeta. Para mí la primera se la cuento de aquella manera porque me parece muy difícil enganchar un balón dentro del área que la puedes pegar mal. Creo que la segunda es un poco más clara. Tiene esas ocasiones. Lo que es verdad es que yo creo que un poco las dudas que vienen con Julián, que no son dudas, pero sí un poco lo que está generando en la afición es que a la hora de entrar en juego, aunque él quiere y se le ve que baja, pide la pelota, se le está notando a lo mejor menos brillante o que tiene menos ideas a la hora de tener el balón en los pies. Entonces yo espero que con todo esto que se dice, ¿no? Que ahora que ya ha sido padre, que se quita ese peso de encima de la primera vez y un partido con el Madrid, a lo mejor en un ambiente que es hostil, pero que también lo puedes considerar como casi de amistoso por el estadio, por la ciudad, por todo lo que rodea, ¿no? Que estás lejos de casa. Yo creo que Julián, y Simeone se lo ha dicho, porque él ha dicho que confía en él, yo creo que es una noche para que, bueno, para que él vuelva a dar un paso adelante, para que vayamos a ver su mejor versión y que rompa esa mala racha, porque al final es verdad que lleva 11 goles, pero en Liga, por ejemplo, son solo en 4 partidos. En Champions es un mejor rendimiento porque no ha visto puerta con el Arsenal, quitó el día del Liverpool porque no jugó, ha marcado en todos los partidos de Champions menos en Londres. Entonces, ante estos rivales presumiblemente buenos, que digamos son top, Julián siempre ha destacado, así que yo espero que en este partido en Jeddah pues veamos al mejor Julián Álvarez, que el que más lo necesita es él, más que el Atlético y que la afición, el que más lo necesita es él.
Lo necesita todo el mundo, yo te diría, ¿no? Es una cosa transversal. Yo creo que desde la afición hasta cualquier miembro del club, necesita, además del propio Julián, que recupere esa buena versión, que no se pudo ver contra la Real Sociedad, igual que no se pudo ver una defensa fiable en el último partido. Va a tener además un factor muy a tener en cuenta, que es que no va a estar presente Mbappé en el encuentro. No sé por qué optar en esa defensa. Entiendo que Llorente es fijo, pero a partir de ahí te entran las dudas, ¿no? Ruggeri salió con amarilla y al descanso del partido. Vamos a ver en qué posición juega Hansko, que es el otro, digamos, más fijo. Y luego, ¿por qué optar? Por Pubil, por Lenormand, por Jiménez y una reaparición para el partido. No sé, bájate un poquito, Pascu. No, yo creo, vamos, Simeone no sé si yo espero que tenga menos dudas que yo, pero yo no tengo ninguna. Me parece que el gol de la Real deja muy señalado primero a Lenormand por un simple aspecto táctico de que él donde estaba no pintaba. En todo caso, Hansko, que era el que tenía que subir la banda, era el que tenía que haber estado doblando a Baena, no Lenormand. Y Ruggeri es verdad que ha señalado, pero yo incluso lo comenté en la última tertulia. Hansko tampoco queda bien, porque es verdad que le puso ahí Simeone por Ruggeri, pero Cubo, al fin y al cabo, le hizo mucho daño. De hecho, en el gol no aparece tampoco cuando la Real hace el contragolpe. Yo creo, y me sorprendería demasiado, que la defensa no sea Llorente, Pubil, Jiménez y Hansko. Ujú. Me parecería muy raro. Creo que es la que mejor le va a venir contra el Madrid. Creo, además, que si juega Gonzalo, como parece que va a jugar, es un jugador que hemos visto que por arriba también es un arma, que por ejemplo Mbappé ahí no hace tanto daño. Entonces vas a necesitar a jugadores fiables por arriba, como Pubil y como Jiménez, y vas a necesitar a Hansko sí o sí por la salida de balón, pero también por ver qué jugador juega ahí que te encare. Ya se ha visto que Ruggeri le costó con Cubo, ha tenido partidos donde defensivamente intenta no equivocarse, pero yo creo que se centra más en no equivocarse que en intentar hacer algo más positivo. Y eso Simeone yo creo que lo vio claro el otro día en Anoeta. Entonces me sorprendería todo lo que no sea esta línea de cuatro, que es la que seguramente ahora mismo sea la más fiable para el Cholo. Entonces, sería reafirmar la apuesta por Pubil y apostar por el regreso de Jiménez después de su lesión. Sí, sí, yo además Jiménez cuando ya volvió de su lesión de 3, 4 meses fue titular todos los partidos, es decir, Simeone no hizo una incorporación progresiva que hace con muchos lesionados como Baena, como Almada, como Cardoso, donde no les mete muchos minutos, pero yo creo que para un partido así contra el Real Madrid, donde no te puedes equivocar, donde además estoy convencido de que ese 5-2 puede tener algún aspecto anímico en el Real Madrid como una venganza de eliminarte, yo creo que necesitas a los mejores. Y para mí, al 100%, Jiménez es uno de los mejores centrales. Ya no te digo del Atlético, que para mí es el mejor al 100%, sino de la Liga seguramente, que él lo ha demostrado. Para mí es indiscutible. Y a Pubil no le puedes quitar, yo creo, porque se ha ganado el puesto, está jugando bien. El otro día seguramente sea uno de los que se puede salvar de una crítica contra la Real Sociedad. Entonces yo creo que, vamos, yo tengo pocas dudas. Luego puede ser que llegue el Cholo y te ponga a Ruggeri con Hansko porque quiera Hansko como central. O te puede poner una línea de tres porque le apetece defender con Hansko, Jiménez, Pubil. Es decir, aquí no nos puede sorprender. Pero yo de primeras entiendo que la línea de cuatro está clara. El Cholo a veces es inescrutable y veremos qué nos tiene preparado para este partido. No sé qué es lo que te esperas, cómo crees que se puede hacer daño al Real Madrid, cómo crees que el Real Madrid haría daño al Atleti. Hombre, a ver, yo creo que el Atlético sobre todo le hace daño en velocidad. Cuando al equipo le toca correr hacia atrás, se nota que es cuando esos desajustes suceden. No solo sucedió el día de la Real, sino en muchos partidos. Al equipo, digamos, que le cuesta hacerse con el dominio del balón. Se vio incluso con Atlético Baleares, ¿no? Donde con Mm. un poco de presión arriba te empieza a costar. Es verdad que es un escenario diferente, pero todo va a depender un poco de cómo lo asuman. Es decir, si es un partido en el que estás fuera, no tienes nada que perder, te es importante o no la competición, lo vimos cuando el último derby de la Supercopa, ¿no? En aquel 5-3, donde yo creo que ninguno de los dos se reservó nada, ¿no? Fue un partido a 5-2, jugártelo todo. 5-2, no les des un gol. 5-2, no, fue 5-3, ¿no? No fue 5-3 para nosotros. 5-2, 5-2.
No, digo el de la Ah, Supercopa la de España, Supercopa, el perdona, último. perdona, Claro, claro. perdona. Sí, sí, sí. Que en ese partido yo sí que vi 2 equipos que no se reservaron nada porque fue uno, yo creo que la mentalidad fue: "No tengo nada que perder, tengo mucho que ganar", que es llegar a la final, y se vio un partido seguramente para el neutral bonito, con goles, con ocasiones, y yo creo que va a ser algo similar. Iba a decir que Xavi Alonso, yo creo que se juega un poquito más por el tema de que ya viene discutido durante mucho tiempo. Entonces, digamos que es un título que le podría reafirmar y quitar un poco de presión. Pero claro, con todo lo que viene el Atlético de fuera de casa, de Anoeta, etcétera, claro, ganar al Real Madrid en Arabia Saudí también sería un golpe sobre la mesa, de decir, oye, que este equipo está para pelear este tipo de cosas. Yo creo que va a ser algo parecido a una final. O sea, creo que va a ser una final antes de la final. Y creo que los dos no se van a dejar nada. Es decir, no me imagino un partido como otros derbis que hemos visto donde ambos quieren más neutralizar al otro que hacer daño, ¿no? Un poco de no equivocarse. Yo creo que va a ser un partido diferente. Va a ser como aquel que he dicho de la última Supercopa que disputaron ambos, donde no se dejan nada y va a ser un poco ida y vuelta. ¿A quién beneficia eso? Pues va a depender de quién se ponga por delante, seguramente. Si el Atlético se pone por delante, arriesgará menos, supongo, porque también aprende de sus errores. Si el Real Madrid se pone por delante, el Atlético va a tener seguramente que cambiar su plan inicial. Así que es el típico partido donde yo creo que todo va a estar también en quién se ponga por delante primero. Y un partido que va a marcar si el Atleti lucha por levantar un título 5 años después. Va siendo hora este 2026 de ganar un título. Sé que suena un poquito grueso decirlo después de la imagen ofrecida en San Sebastián, pero oye, ¿por qué no? Sí, a veces, o sea, no se pueden ganar todos los partidos. El Barcelona no jugó bien contra el Español y ganó. Al final esto son detalles. Si el Español hubiese ganado porque lo merecía, también estaríamos hablando de que el Barça tiene muchos problemas en defensa, que concede mucho, que no es un equipo fiable atrás, pero ganó. Y al final ganar te da la tranquilidad. Para mí es difícil, es muy complicado para el Atlético ganar esta Supercopa, porque tienes que ganar a dos equipos mejores que tú, con mejor plantilla, que seguramente ambos jueguen, entre comillas, de local, como ya hemos dicho. Entonces, es un escenario complicado, tienes que ganarles a los dos en menos de una semana, pero bueno, ya ha habido otros equipos que han levantado la Supercopa, que no son ni Madrid ni Barça. El Athletic Club, por ejemplo, lo hizo hace ya unos años. Entonces, bueno, es cuestión de, evidentemente, creértelo, lo primero, que siempre hablamos mucho, ¿no? De que te tienes que creer algo para hacerlo, que no puedes dejar nada a la improvisación. Y yo creo que sí que es momento. Pero también digo que sé que hay mucha gente que está ahí esperando que no se gane para seguir un poco con esa dinámica negativa, que lo normal es no ganarlo. O sea, yo ya lo estoy diciendo, lo normal es que sea un título que tú no ganes porque tienes que superar a dos equipos mejores en un ambiente completamente hostil para ti, donde no tienes apenas aficionados tuyos ni que te apoyen, y encima en un torneo que, pues al final lo que conviene es lo que conviene, no vamos a ser tontos. Entonces, lo normal que es que el Atlético de Madrid no lo gane. ¿Que es tiempo y que puede ganarlo? Yo creo que puede ganarlo porque está capacitado para hacer dos buenos partidos en los que sea capaz de llevarse el título. Y ojalá sea así porque, bueno, serían, yo creo que son dos Supercopas de España, serían tres, ¿no? O sea, tampoco se han ganado tantas a lo largo de la historia del Atlético. Entonces, bueno, pues yo lo celebraré igual que cualquier otro título, vamos, a mí me vale igual. Pues habrá que creer. Muchísimas gracias, Pascu. Nada, nos vemos en Neptuno. Y para charlar un rato del rival del Real Madrid, Jorge Picón, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues expectante, ¿no? Con esta Supercopa de España, Supercopa de Arabia, en la que, bueno, por parte del Real Madrid el nombre era Xavi Alonso, pero claro, en las últimas horas y al final con esa no convocatoria es el de Kylian Mbappé. ¿Qué ha pasado por ahí? Porque muchos esperaban que por lo menos viajase el francés. Pues es un caso curioso, es un caso que ha enfadado mucho a la afición del Real Madrid, porque recordemos que no jugó contra el Manchester City, luego jugó varios partidos seguidos justo antes de terminar el año. Muchos dicen que para superar ese récord de Cristiano Ronaldo de goles en año natural, y vuelve a empezar la temporada con el primer título en juego, con la Supercopa, y Mbappé se cae. Hay quien dice que ha forzado cuando no debía, hay quien dice que deberían haberlo parado antes de que esto sucediese.
Y yo, la verdad es que la información que tenía es que la recuperación iba bien, que no era descartable que pudiese jugar esa Supercopa, pero finalmente vemos cómo, para sorpresa de todos, yo creo, no va a estar, por lo menos en esa semifinal. Veremos si la cosa mejora en estos días y puede viajar para una hipotética final en Jeddah. Sí, porque con Mbappé se ha apurado hasta el último momento, un poco como en el Atlético con Pablo Barrios, que finalmente sí que ha viajado, pero está muy en duda su participación en el partido contra el Real Madrid e incluso para la final contra Barcelona o Athletic. Bueno, en el caso de Mbappé, el relevo está claro, ¿no? Viendo el último partido, entiendo que es Gonzalo. Sí, sí. Primero, lo de Mbappé es curioso porque hay otros jugadores que están tocados o que llegan después de lesión y que sí han viajado, como es el caso de Alexander Arnold, que según comunica el propio Real Madrid de manera informal es que no va a jugar, que no va a disputar minutos, simplemente quieren que entre otra vez en la dinámica y que empiece a sumar minutos, pero esto se podría haber hecho perfectamente con Mbappé. Sin embargo, el francés se queda, incluso abren la puerta a que pueda jugar esa final si su recuperación mejora y el Madrid se clasifica. Respecto al sustituto, sí, yo creo que no hay duda. Sin el francés, el titular es Gonzalo, principalmente porque se lo ha ganado. Es un jugador que siempre que ha estado sobre el terreno de juego ha mejorado el ataque o le ha dado otro aire al ataque del Real Madrid. Y después del hat-trick contra el Betis, pues no hay dudas, va a compartir ataque y lo normal es que lo haga con Vinicius y con Rodrigo, que sobre todo en el caso de Rodrigo está sumando muy buenos minutos, está recuperando su estado de forma y entre los tres van a ser el ataque del Madrid contra el Atlético de Madrid. En los últimos días se está hablando mucho de Gonzalo, ¿no? De ese perfil de 9 más puro, digamos que, entre otras cosas, está como ordenando, ¿no? O por lo menos eso se habla por parte del Real Madrid al equipo. Eh, no sé si hay otra alternativa, si Gonzalo va a completar los 90 minutos o no, en caso de que, bueno, Xabi Alonso opte por una sorpresa, a priori, ¿cuál sería? Pues yo creo que no hay dudas de que Gonzalo va a empezar el partido, sobre todo porque aún en ese estado de forma no lo puede esperar. Yo siempre digo que tengo la sensación que Gonzalo es un jugador que naturaliza al resto, que hace que todo sea más fluido, que todos jueguen un poquito mejor, porque además es un jugador que no retiene tanto la pelota como los otros atacantes, que no necesita tanto balón, y eso hace que el resto del ecosistema mejore. Si no acaba los 90 minutos, pues yo el único cambio que se me ocurre, o los dos únicos cambios que se me ocurren es que Rodrigo centre su posición para dar entrada a otro extremo derecho o que Bellingham actúe como falso 9. Son las dos únicas alternativas, pero lo dicho, serían más si el partido se desarrolla de cierta manera o si a lo mejor quieres quitar un delantero para meter algo más en el centro del campo y decides quitar a Gonzalo, pues utilizarán uno de estos dos perfiles para que juegue de delantero centro. Pero lo dicho, sin duda el titular sin Mbappé va a ser Gonzalo. Un Mbappé que generaba algo de dependencia, ¿no? Lo que llevamos de temporada se ha hablado mucho de que gracias a los goles de la estrella del Real Madrid, pues el conjunto blanco va un poquito mejor. ¿Consideras que hay Mbappé dependencia o para este partido? A ver, lógicamente el Real Madrid pierde, si no a su mejor jugador, a uno de sus mejores jugadores. Yo entiendo que por muy bien que haya entrado Gonzalo, el Real Madrid pierde enteros para ganar este partido y para ganar la Supercopa. Sí, es evidente y yo creo que si juntas a cualquier aficionado del Atlético de Madrid te dirá que es un campeón, ¿no? Con eso lo dices todo. Sí que es cierto que se ha generado cierto debate, ¿no? No tanto de si Mbappé es necesario o si Mbappé es el mejor o todo el sistema del Madrid gira en torno a Mbappé y por eso anota tantos goles, pero sí que hay esa cierta sensación de que un perfil como el de Gonzalo se adapta mejor. Con lo cual ahí la duda está en si Mbappé tiene que ser delantero centro o tiene que jugar de extremo. En este caso pues sería la duda de si entraría Vinicius o entraría Mbappé y tal y como está el brasileño pues yo creo que hay pocas dudas que jugaría el francés junto a Gonzalo. Pero aquí lo cierto es que Mbappé también quiere jugar de delantero centro, quiere estar más cerca del gol, quiere liberarse de ciertas tareas defensivas, con lo cual es un debate abierto en el Real Madrid. Hay incluso quien se atreve a decir que Mbappé ha empeorado todo, ¿no? Porque sí que es cierto que viene a un equipo que viene de ganar la Champions y la Liga y desde que ha llegado él, pues las cosas han ido peor. Pues, eso es una evidencia, pero también me parece un poco simplista, ¿no? Seguro que hay que analizar muchas cosas más porque hay otros jugadores que están en peor estado de forma. Yo creo que sobre todo de cara al rival, ¿no? Como te decía, si tú le preguntas incluso a Simeone si prefiere que nos ponga y te lo firme. Dicho esto, creo que también se abren otras alternativas y el Madrid tiene otras armas para poder meterlo en el Atleti.
Bueno, y no sé si a ti te parece, si compartes esta reflexión que hago yo, por lo menos. Para mí afecta mucho más el equipo que no esté Barrios en el Atleti a que no esté Mbappé en el Real Madrid, por lo menos en cuanto a la forma de jugar. No sé si compartes esta Sí, idea. sí, no sé si más, pero por lo menos lo iguala, ¿no? Porque yo creo que el Atlético de Madrid depende mucho en su creación y en su facilidad para jugar en el centro del campo, ¿no? En tener cierta fluidez en el centro del campo a la aparición de Barrios. Es verdad que Coque también te da un poco de ese control, pero Barrios te lo da con una frescura, con una fuerza que yo creo que es el punto en el que más ha mejorado, porque el fútbol ya lo tenía, pero es que ahora además es un centrocampista que es capaz de ir al duelo, que choca, que avanza líneas incluso con conducciones. Creo que es un jugador súper completo y sí que es cierto que su ausencia puede marcar mucho lo que es esa pelea en el centro del campo. Creo que no va a ser un partido de centro del campo. Creo que va a ser un partido sobre todo de duelos en todo caso y mucho de áreas. Creo que los delanteros que estén más acertados y los porteros que paren más van a ser los que decanten la balanza en la semifinal. Bueno, faltan los dos jugadores, digamos, más indispensables hasta ahora, o los mejores jugadores de lo que llamo temporada de cada uno de los dos equipos. Y, lógicamente, pues no le hace gracia a los entrenadores, ¿no? Al Cholo que falte Barrios y a Xabi Alonso que falte Mbappé. Un Xabi Alonso que llega especialmente señalado para esta competición. Es verdad que digamos que ha salvado algún match ball antes de llegar hasta aquí, pero todo el mundo se marcaba un poco en el calendario en rojo esta fecha, la Supercopa. ¿Cuánto de importante es para Xabi Alonso lo que suceda en Arabia Saudí? Es vital. Es vital porque el Madrid es verdad que sobre todo esos primeros meses de temporada hasta invierno, pues se puede permitir algún tropiezo como ha pasado. Es verdad que ya Xabi Alonso está muy señalado con todo lo que ha pasado, sobre todo en este último mes de competición, antes de que nos pusiéramos el parón. Pero cuando se ponen en juego los títulos, ya las patatas queman, que dirían los argentinos, y ahí es donde, si no sacan los resultados, y más contra rivales directos, es decir, rivales eh, máximos enemigos dentro de la competición local, pues ahí las derrotas hacen mucho más daño. Con lo cual, no es para nada descabellado pensar que un mal resultado en la Supercopa puede suponer el despido de Xabi Alonso, que ya tiene hay muchas dudas en la planta noble respecto a su manera de gestionar el equipo, respecto a algunas de sus decisiones. Y dicho esto, una victoria puede suponer lo contrario. Es un entrenador que se le ha jugado mucho, ha intentado traer algunas ideas nuevas que no han encajado bien en el vestuario, pero es cierto que si ahora en el primer título de la temporada tú consigues eliminar al Atlético de Madrid y luego ganar la final, supuestamente o presuntamente contra el Barcelona, si consigues eliminar al Atlético de Bilbao, pues vas a salir reforzado. Y ya va a ser mucho más difícil tomar decisiones en los próximos meses y seguramente eso le dé un crédito que ahora mismo no tiene. Ahora mismo el hilo está a punto de romperse y lo dicho, una derrota y sobre todo una derrota contra el Atlético de Madrid o contra Barcelona o Atlético de Bilbao final, pues puede suponer su cabeza. Decías que no esperabas un partido de centrocampistas y sin embargo, quizá esa posición es de la que más se ha hablado en el Real Madrid en cuanto a acudir al mercado, que es la pieza que falta. No sé hasta qué punto va a poder también alinear Xabi Alonso el centro del campo que le gustaría, ¿no? Porque está el tema de que Valverde ha jugado de lateral derecho ante la ausencia de Arnold y Carvajal. Hausen parece que llega al partido, pero que no parte con más opciones de ser titular, siendo uno de esos puntos flacos en el último derby 5-2 que ganó el Atlético de Madrid, que supuso un palo bastante gordo y que empezó a señalar a Xabi Alonso. No sé qué disposición va a poder poner en campo en el entrenador del Real Madrid. Fíjate, yo creo que va a repetir el 11 que jugó contra el Betis. Creo que le funcionó bien y creo además que viendo que le falta quizá algo de claridad o de fluidez en el centro del campo, pues que tiene un centro del campo más físico, que es capaz de ganar en duelos al Atlético de Madrid y salir rápido, también de presionar alto cuando el partido lo requiera. Y ese tribote con Bellingham, Tchouaméni y Camavinga, bueno, en este caso sería doble pivote, ¿no? Con Bellingham, Tchouaméni, Camavinga y Bellingham un poquito por delante. Creo que le puede funcionar bien ahora mismo con las piezas que tiene, pues seguramente es lo que más resultado le puede dar, porque Arda Güler es verdad que es un jugador que tiene más fútbol que estos tres, por lo menos a la hora de combinar,
pero es un jugador que físicamente le cuesta más y normalmente los partidos contra el Atlético de Madrid se caracterizan por ser choques muy calientes, muy duros, muy fuertes, en los que el porcentaje de duelos ganados suele marcar la diferencia, y en ese caso yo creo que va a apostar por estos tres. Y luego en defensa, repetir con Asensio, que está volviendo a ser pues el central más regular de esta temporada, sobre todo por la baja de Militao, y junto a Rudiger, porque Hausen llega de lesión, es un jugador en el que no hay dudas, porque es un jugador que se considera que tiene condiciones, pero es cierto que le están pidiendo un pasito más, que le están pidiendo que juegue más concentrado los 90 minutos, y que esas condiciones tan brutales que tiene, pues que le sirvan para ser competitivo en todos los partidos. Además, él salió muy señalado, como dices, del último derbi en el Metropolitano, y se espera que poco a poco vaya sentándose, vaya ganando balones y acabe siendo titular indiscutible en el Real Madrid. ¿Cuánto de ese 5-2 puede estar todavía en la cabeza de los jugadores? Pues seguro que por lo menos en ánimos de revancha, ¿no? De mostrar que lo que del partido pues no se tiene que repetir, que fue un tropiezo y que este equipo puede ganar al Atlético de Madrid. De hecho, yo creo que hasta el segundo gol del Real Madrid estaban dominando el encuentro, por lo menos estaban jugando un poco a lo que quería Xabi Alonso, más allá del gol del Atlético de Madrid. Lo que pasa es que después de ese gol pues el equipo se viene completamente abajo, el Atlético de Madrid ajusta muy bien las piezas, empieza a presionar alto muy bien, el Madrid le empieza a costar muchísimo salir, le empieza a costar muchísimo generar ocasiones de ataque, y, y yo creo que sí que está esa espinita clavada de que además ese partido supuso el comienzo de lo que está haciendo esta debacle, que se puede decir, de este primer momento de temporada del conjunto blanco. Entonces, seguro, y aparte, más allá de eso, pues estamos hablando de intentarte en el derbi de la ciudad y con un título en juego, prácticamente. Entonces, pues, no hace falta mucha motivación. Partido en el que fue absolutamente determinante Julián Álvarez. Todo el mundo se pregunta, tanto en los aficionados del Atlético de Madrid como los que no lo son, ¿qué pasa con Julián Álvarez? ¿Por qué esa versión del derby pues no se ha visto? Hombre, lógicamente es muy difícil repetirla todos los partidos, pero ¿por qué no se ve más a menudo? Porque hace tiempo que no vemos esa versión. Es curioso, ¿no? Yo he seguido mucho a Julián Álvarez desde pues, está en River, y siempre me ha dado la sensación de ser un jugador muy regular, ¿no? Que no es de este tipo de estrellas que solo aparece, bueno, solo entre comillas, ¿no? En los partidos grandes, o no, es un jugador que si no aporta con goles, aporta con fútbol, aporta con trabajo. Y sí que es cierto que estamos viendo una versión muy disminuida de Julián Álvarez. Yo creo que son dos cuestiones para mí. La primera es que en esta idea de esta temporada del Cholo Simeone, o con estos nuevos compañeros que tiene sobre el terreno de juego, pues todavía no se ha acabado de adaptar. Y eso evidentemente le está lastrando el juego, más allá de que luego tiene muy buenos partidos, eso también es cierto. Y luego también creo que ese ruido externo, ¿no? Con el tema de la renovación, con la posible salida del Atlético de Madrid, el Barça enredando, yo creo que tampoco ayuda al rendimiento. Se ha hablado demasiado, yo creo, de este tema en un momento en el que el Atlético de Madrid, pues yo creo que está en un punto muy importante de su entidad directamente, porque con el cambio de necesidad, con un proyecto que vuelve a regenerarse y que apunta a eso, pues Julián Álvarez ahora mismo es una pieza indispensable, con lo cual creo que todo eso que está pasando, creo que a Julián no le está ayudando. Dicho esto, pues creo que no hay mejor partido para que vamos a ver una mejor versión de Julián Álvarez, que se le suele dar bien el Madrid, y que ya fue pues el verdugo principal de Blanco en ese partido de Liga. Ya para cerrar, puntos de amenaza, tanto en ataque del Real Madrid como en defensa. ¿Dónde está, digamos, el punto a explotar para ti en las dos áreas? Pues mira, te diría que en el Real Madrid creo que tiene que explotar mucho la figura de Rodrigo en este partido, por dos cuestiones. Primero, porque creo que el brasileño está en el mejor momento que hace una temporada y media prácticamente, sumando goles, sumando asistencias, en un estado de forma óptimo. Y creo además, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, en que es el punto débil de la defensa del Atlético de Madrid, ese lateral izquierdo, ¿no? Con un Ruggeri que físicamente es muy potente. No sé si va a jugar él o apostará por otro perfil, pero sí que creo que Rodrigo, que se le da muy bien el Atlético de Madrid, es un futbolista que puede hacer mucho daño por esa banda, además justo con la ayuda de Gonzalo, que le va a arrastrar mucho en los centrales y que le va a liberar muchos espacios. Y respecto al Atlético de Madrid, creo que Simeone no debe caer en un error que ha cometido
otras veces contra el Real Madrid, que es echarse demasiado atrás, sobre todo en las primeras partes, ¿no? Para ir a buscar el partido en esa segunda. Creo que el Madrid ha demostrado muchos problemas a la hora de generar juego, ya no solo con la defensa, sacando la pelota desde atrás, sino también en el centro del campo. Con lo cual creo que si presionan alto, quizá no desde el primer minuto, pero sí desde una fase primaria del partido, creo que va a poner en muchos problemas a un Real Madrid, va incluso a poder sacar del partido al Real Madrid, como lo hizo en el partido de Liga. Y si esta presión le sale, pues tiene mucho ganado, porque luego al Real Madrid, si no, le va a costar mucho generar ocasiones de peligro. Pues ahí queda el análisis del partido. Muchísimas gracias, Jorge. Gracias a ti, Nacho. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis, dadle a like, hypead, que nos viene fenomenal. Suscribíos, que es completamente gratis, y activad la campanita, porque eso os avisa de cuando salen todas estas previas, de cuando salen todos los vídeos que hacemos en el canal y, por supuesto, de cuando empieza el programa. Ya sabéis, 3 horas de Atlético de Madrid a partir de las 5 de la tarde y todos los postpartidos aquí, en el Club de Uría. En el Twitch de Uría.